Bienvenidos a un nuevo episodio de Behind the Code. Nos encontramos en esta jornada para recorrer un nuevo capítulo muy interesante con todo lo que es el tema de agentes. Y nos acompaña Iván, que vino de Santa Fe tan amablemente a trabajar con nosotros en este podcast. Iván, ¿cómo estás? Buenas, Sebas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Primero que todo, muchas gracias por haberme invitado a este podcast. También gracias a Movit por todo el cariño, ¿no? que me dan. La verdad, excelente todo. Bueno, me alegro mucho, me alegro mucho. Pero bueno, vamos a ir directamente al tópico del día. Empecemos a conversar un poquito. Bueno, ahí en pantalla ahora vamos a poner una presentación que es un poquito del tema que vamos a estar hablando. Bueno, vamos a empezar a conversar sobre el tópico del día. Está bastante en auge todo el tema de los agentes y todo el tema de lo que sería el desarrollo agéntico para resolver problemas cotidianos de las compañías. Bueno, nosotros en este caso estuvimos trabajando junto con AWS en una presentación en la cual mostramos un poquito cómo usar agentes de inteligencia artificial colaborando con el pipeline comercial. Eh, lo que es importante antes de entrar un poco al super detalle es entender los beneficios de todo lo que es Agent Core en Bedrock en AWS. Entonces ahí un poco podemos ver en pantalla cómo es el stack de tools y herramientas que nos provee AWS para que podamos crear, construir y desplegar agentes que sean seguros y que puedan escalar. Entonces, por un lado, Agent Core nos resuelve el runtime de un agente que puede ser en cualquiera de los frameworks de nuestro gusto. En el caso de AWS sugiere usar el framework de Strands. Luego nos permite manejar la memoria, teniendo tanto una memoria de corto plazo como una memoria de largo Exacto. plazo. Después tenemos también el tema del gateway, que es un concepto muy interesante porque el gateway de AWS que nos provee Agent Core nos permite consumir recursos preexistentes en nuestra cuesta de Amazon a través de un MCP. O sea, entonces eso hace que la gente funcione bastante fácil en la conversación bajo el protocolo de MCP, utilizando toda la parte de recursos. Por ejemplo, la base de datos en RDS o tenemos un API ya desplegado. Sí, 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 lo puede consumir, la verdad que lo puede consumir muy fácil, la parte de Agent Gateway. Y también tenemos observabilidad. Sí, clave, clave. Eso, la verdad que brinda muchísimo a la hora de encontrar errores o ver realmente lo que está sucediendo dentro de la gente, ¿no? Es que para poder tener production ready agents es importante entender qué está pasando con nuestros agentes. Exacto. Si los agentes están funcionando, si están respondiendo, porque en definitiva eh, posiblemente la gente esté trabajando 7 por 24 y no podamos estar todo el día al tanto. Algo súper interesante también que Agent Core a través de la observabilidad nos da la posibilidad de Los ver tokens. cuántos tokens van consumiendo, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Brinda mucha información y también lo que se le puede agregar a nivel código, ¿no? Es dentro de las tools, es qué es realmente lo que nosotros queremos mostrar al principio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos loguear lo que realmente sea necesario como un content, digamos, y dentro de ahí la información que nosotros estamos agarrando y mandando, por ejemplo, en RDS para que después QuickSight lo pueda consumir, ¿no? Sí, algo súper importante dentro de las tools, la arquitectura de Bedrock, Agent Core nos provee una tool que es para hacer browse de internet, nos permite mediante la tool salir y de hecho es una de las tools que Exacto, vamos a usar Agent hoy, Browse. Agent Browse, y después también tiene una tool que se llama Code Interpreter, que también nos permite, en todo caso, con nuestra gente generar código y ejecutarlo mediante el Code Interpreter para ver si realmente el código está haciendo lo que esperamos que haga. Con lo cual esas dos tools son fascinantes. Y creo que como último tópico no dejaría de lado el tema de la identidad. ¿Por qué? Porque la gente necesita tener una identidad para autenticarse, para poder acceder a Sí, recursos de Amazon. Y totalmente. toda la relación entre lo que es la identidad de la gente, que después
toma un rol para poder ir con otra identidad a consumir a través de un roles, ¿no? Pero lo hace con los recursos, todo eso ya viene resuelto. O sea, la verdad que está muy bueno cómo el foco del developer va a estar en resolver el problema, ¿no? Sí, Y sí, no sí. tanto lidiando con infraestructura. Claro, ahí entra mucho el tema de los roles, como decías. Por ejemplo, el tema de los agentes. Vos le podés dar permisos a que consuman tal data o vaya a tal lugar y dependiendo los roles que nosotros le podemos brindar, ¿no? Porque si no, tal vez puede consumir o ir a donde quiera y tampoco no suena No, muy permisivo. exactamente. Obviamente el esquema de seguridad es granular y tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo y que no nos están metiendo en un brete. Pero sí, es un punto clave. Es un punto clave que a la gente no se le ocurra hacer un drop database a través del MCP, si no nos compramos todo un problema productivo. Tal Pero cual. bueno, algo que es interesante también contar de Idle Score como herramienta es que ahí en la plataforma, básicamente para los que son más técnicos, imagínense que el runtime de Agent Core es como una lambda. O sea, básicamente lo que nos dieron es una manera de buildear y dejar a disposición un agente que se va a encender cuando se necesite encender, como sucedía con los lambdas, que son la demanda, y va a tener toda esta orquestación y todas estas tools alrededor para poder trabajar. Entonces, algunas características que las sesiones pueden durar hasta 8 horas, que pueden tener hasta 100 megabytes de información en los payloads de esa sesión. Otra cosa es que cada vez que Agent Core nos provee una instancia, eso es una virtual machine, una micro virtual machine que está totalmente dedicada y aislada, ¿no? Así que eso también es una característica importante y creo que también lo que es importante es que es agnóstico tanto del Claro, framework que queremos usar para la tal cual. gente. Sí, sí, sí. Y es agnóstico, como decías. Lo bueno es que al ser agnóstico lo podés implementar en donde vos quieras y lo necesites en base a la demanda de la empresa, ¿no? Sí, sí, obviamente me imagino que muchas veces la mayoría de los despliegues puede ser que sean en Strand, porque es de alguna manera Totalmente. el framework más oficial, pero si uno tiene hechos agentes usando el ADK de Google o LangChain o lo que sea, los van a poder mover a AgentCore para garantizar el despliegue y que puedan escalar, ¿no? O sea, lo importante bueno, si yo de repente paso de tener 1000 requests a la gente a miles de requests, ¿cómo escala? ¿Cómo crece? Bueno, todo eso básicamente es algo que ya viene bastante resuelto. Y creo que después algo que es importante es, obviamente, en un escenario típico de AWS van a aprender en Bedrock los modelos, que pueden ser los modelos disponibles como Opus o como... Haiku, por ejemplo. claro, Eh, eso, por ejemplo, es muy primordial, creo yo también. El tema de los modelos, porque habla mucho del consumo de los tokens, ¿no? Nosotros, por ejemplo, podemos usar tanto Opus, que tiene una alta demanda de tokens, o podemos ir a Haiku, pero como decíamos antes, también depende de cada lo que sea escenario. necesario, Claro. exactamente. Bueno, obviamente Opus es el modelo más inteligente o el que tiene mayor razonamiento y Exacto. EQ es el que tiene menor. La diferencia está en la velocidad de respuesta. Entonces ahí es donde entra en juego un poco entender el caso de uso, porque ahí veas el costo asociado es distinto. Pero bueno, también si uno quisiera que su agente use OpenAI a través de API calls y no hostear el modelo en Amazon, uno también lo puede hacer. O sea que, digamos, por un lado, entender que esta plataforma nos va a dar la posibilidad del despliegue y la escala, y que después podemos seguir trabajando con las tools que nos gusten, algunos, ¿no? Entonces, bueno, algo como para bajar un poquito más a tierra, estaría bueno, Iván, si contás un poco la anatomía, ¿no? De la gente. Sí, perfecto. Cuando hablamos sobre la anatomía de la gente, hablamos ya más a nivel código, ¿no es Sí, cierto? correcto. No estamos volcando en cómo se crean los runtime, cómo creamos el tema de las tools que necesitamos. Como antes hablábamos, por ejemplo, el Agent Gateway, el Agent Browser, son todas tools que no es necesario utilizar todas, ¿no? Pero sí
es útil hacer una estrategia sobre lo que realmente necesitamos y lo que realmente no, porque a veces se puede armar un espagueti de código, ¿no? Definitivamente. Y en este caso, por ejemplo, nosotros usamos un prompt sobre el Agent Core Browser, que acá se está viendo en la captura, pero es algo que nosotros podemos promptear y podemos extraer los datos que nosotros necesitemos. Tenemos un modelo específico que usamos Haiku en este caso. Y bueno, como en la captura, ahí tenemos el Agent Browser y la prompt, ¿no? No sé si tenés No, algo que sí, agregar me sobre parece eso. que como para destacar es que un agente eh, en la mayoría de los casos va a necesitar un modelo de inteligencia artificial, un LLM, que es el que le va a dar su capacidad de inteligencia, y que a través de las tools va a poder hacer accionables más flexibles y más dinámicos, como esto de browser una página web o probar un código, y que después en definitiva va a haber un prompt, y ese prompt va a ser el que marque la diferencia combinando estas tools Claro. con el modelo para resolver el problema, el escenario que nosotros tengamos. Puede pasar que no necesitemos un agent, puede pasar que no necesitemos un modelo, porque tenemos un escenario que es más transaccional y nosotros vamos a usar el estímulo de que se prenda la gente y que resuelva alguna cuestión un poco más fija, pero en general lo que se trata de hacer es conectarlo a algún cerebro y ese Exacto. cerebro resolver nuestro prompt y con nuestras reglas y nuestras Sí. rules. Inclusive, por ejemplo, se puede hacer, como nosotros en nuestro caso que usamos templates, que esos templates, por ejemplo, le podés agregar un schedule, ¿no es cierto? Que eso, por ejemplo, se traiga cada 12 horas, traiga información, y de ahí en esa información volcar a un RDS. Bueno, es un punto muy importante porque un agente, por lo general, responde a un estímulo. Exacto. ¿No? Es como una persona que uno llega a una recepción y dice, hola, ¿qué tal? Quiero hacer tal cosa. Bueno, en este caso nuestra gente puede estar recibiendo chat, puede estar leyendo mails, puede estar encendiéndose de manera programada en un día y horario para Sí. ocuparse de revisar alguna cuestión, ¿no? Pero bueno, siempre la gente va a estar de alguna manera iniciándose a través de un estímulo, ¿no? Que ese estímulo será en cada caso de uso diferente. Ahora, bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso que les vamos a contar Iván ahora, el caso que resolvimos, y ahí se va a ver cómo inicia ese estímulo, ¿no? Exacto. ¿Querés que pase al...? Primero, básicamente, el contar un poco el flujo de... Ok, perfecto. Acá como vemos, bueno, en el slide, ¿no? Dice cómo trabaja un agente de AI. En nuestro caso lo que estamos teniendo es que tenemos la plataforma, un CRM, que se llama Haspot, ¿no es cierto? Donde ponemos un lead, un deal. Y en ese caso, cuando entra el deal, al rellenar algunos ciertos datos que necesitamos, en este caso 3 datos, ponele, el agent puede agarrar esos datos, extraer esos datos y poder llenarlos en una base de datos enriqueciéndolo, ¿no? Entonces la IA consulta las fuentes, analiza, procesa y enriquece, en nuestro caso, y después eso lo devuelve en un dashboard, que en este caso sería, por ejemplo, en QuickSight, ¿no? Bien, bueno, este flujo básicamente es un flujo típico que sucede en los equipos comerciales, donde el equipo comercial registra una oportunidad y muchas veces nosotros necesitamos hacer una investigación y un entendimiento de la compañía con la que estamos conversando para poder hacer una propuesta que haga mejor fit, así entendiendo mejor el cliente, ¿no? Y en este caso, en vez de delegarle al equipo comercial humano que esté haciendo ese research y además que ese research tenga siempre en consideración las mismas cosas, que sea homogéneo, ¿no? Que por lo menos salimos a buscar la misma info de cada caso, es muy difícil porque si lo dejamos libre para que cada uno investigue como le gusta o como se le ocurre, ahí perdemos oportunidades. Entonces, en este caso, el agente nos permite estandarizar y garantizarnos que se ha hecho el research en nuestro pipeline cuando aparece una oportunidad. Bueno, acá tenemos más o menos, tenemos una arquitectura real en AWS.
Acá es lo que estábamos hablando de los ejemplos nuestros en los que estamos trabajando, ¿no? Estábamos hablando de un CRM, un Agent Gateway, bueno, y en este caso un Lambda, que nosotros cuando decimos la parte de Lambda, lo usamos mucho en un webhook, que es lo que agarra y está en constante escucha con Haspot, ¿no? Después ahí sí ya podemos pasar a Bedrock, ¿no? En Bedrock tenemos los agents, ahí tenemos los runtime, podemos movernos, podemos ver observabilidad, podemos ver los logs, los status, ¿no es cierto?, de los agents. Ahí Bedrock ya cumple una función, como ven, bastante primordial. Y sí, ahí ya está el runtime, están las tools, así que está todo corriendo. Exactamente. Nosotros en este caso tenemos RDS y en RDS tenemos todos los datos ya enriquecidos que dentro de Bedrock los agents lo enviaron, y tenemos QuickSight con lo que estábamos hablando antes, que es el dashboard implementado, ¿no? Bien. Bueno, y ahora tenemos también quizás una explicación un poco más conceptual, más high level, pero como para representar lo que sucede. Ahí tenemos el CRM que habla con el primer agente y el primer agente se conecta con los modelos y después, una vez que termina su tarea, le pasa al otro agente la posta que también utiliza los modelos y después ya queda la data lista para visualizarla en QuickSight y ya contar con más data del lead, ¿no? Que antes no la contábamos. Exacto. Por ejemplo, acá nosotros en este agent, en Processor, estamos usando Haiku, como estábamos hablando de los modelos anteriormente. Se puede usar otros modelos, por ejemplo, si nosotros necesitamos Opus, por ejemplo, porque necesitamos generar imagen, necesitamos generar algo más o traer otro dato más complejo, se puede utilizar. El Agent Browser, eso está buenísimo porque lo que hace vos a promptearlo, puede buscar en página oficial, puede buscar en LinkedIn y proveer datos de lo que necesitamos, como por ejemplo el tamaño de empresa, sentimiento de venta, muchas cosas, la verdad. Bueno, ahí ahora creo que ya toca el momento de la verdad y empezar a ver un poco el behind the scenes. Así que bueno, Iván, ahí Perfecto. está tu magia. Bueno, ahí se está viendo, ¿se ve bien? Perfecto. Como estábamos hablando antes, estábamos hablando del dashboard de QuickSight en este caso, y acá, por ejemplo, vemos un par de datos. Vemos los datos, los productos que son Coca-Cola, María Tours, PepsiCo, Volkswagen Group, ¿no es cierto? Y acá, en cada columna, tenemos, por ejemplo, al costado de cada nombre, AI. ¿Qué significa eso? Significa que son todas las columnas enriquecidas que usamos para probar con Haspot, ¿no es cierto? Nosotros lo que tenemos acá es, solamente pusimos tres datos, perdón, y después de eso, pasado por Bedrock, Bedrock tomó los agentes, que en este caso, vamos a ir a los agentes, el processor y el fetcher, ¿no? Estos son, el fetcher es el que toma los datos y se los pasa al procesor y le agarra y le dice, toma, tengo estos datos, entró un dato nuevo o entraron muchos datos, por favor procesalos, analizalos, investigalos y volcalos en RDS para después mostrarlo en el dashboard, ¿no? El procesor agarra y dice, bueno, tengo los datos, perfecto, gracias, ahora me voy a poner a investigar. Usa el Agent Browser de AWS y se pone a investigar y a buscar la cantidad, como estábamos hablando antes, la industria, tamaño de empresa, país, sentimiento, score de intención. ¿Qué hacemos? Nosotros, por ejemplo, en este caso, yo voy a el agent, en processor, acá runtime, tenemos el agent, que en este caso sería el agent browser, y acá donde le mandamos el prompt. Le mandamos acá lo que necesitamos que investigue. Ahora, si agarro y voy a get HubSpot,
acá. Acá tenemos el get Hotspot, tenemos el token que traemos de Hotspot, que nosotros lo autenticamos. Nosotros también le damos lo que nosotros necesitamos, por ejemplo, porque podemos pasarle parámetros como crear, eliminar. En este caso nosotros lo que usamos es solamente traer los datos, y lo que le agregué ayer es cambios de propiedades. ¿Qué pasa? La detección de cambio de propiedades solamente funcionaban al cambiarle el título, pero ahora yo, por ejemplo, le agregué el monto, que yo creo que es una de las cosas más primordiales, ¿no? Sí. Si un deal cambia un monto, ahí directamente ya lo adquiere y después lo envía. Entonces nosotros estamos streameando cuando agarra un monto, volverlo a volcar en el RDS, por más que ya se haya subido, ¿no? Después de acá vamos a mostrar los logs. Si les parece, no sé. O créate una oportunidad. Dale, perfecto. Creemos una oportunidad y vemos Me parece bien. cómo se ve en el QuickSight después de haber sido enriquecida. Perfecto. Vamos a ir a Hotspot. Acá vamos a crear un deal nuevo. Vamos a poner for. ¿Te parece bien for? Ford Argentina. For Argentina. Perfecto. Appointment schedule. Vamos a ponerle 17.000. Un deal type. Vamos a decirle NIE business. Hi. Y creamos el deal. Bueno, ahora este proceso es lo que estábamos hablando de los agentes, ¿no? Este deal se está creando Con muy pocos datos. con muy pocos datos, solamente le pusimos un nombre, New Business y nada más. Fuera Argentina. Acá se creó, tenemos el Deal Stage, no le pusimos el Last Activity Date, solamente tenemos el Create. Vamos a Deal y vemos acá qué es lo que tenemos. En este caso, como decíamos antes, tenemos Deal Stage, Close Date, Deal Owner, que bueno, en este caso yo lo creé, y el Amount, ¿no es cierto? Tenemos el nuevo, for Argentina. Vamos a Amazon Bedrock Agent Core, y como decíamos, acá tenemos el Fetcher y el Processor, ¿no es cierto? Acá tenemos el Fetcher, se lo pasó al Processor, y el Processor lo que va a mostrar, va a empezar a mostrar los logs que estuvimos viendo del código, ¿no? Acá quiero hacer un pequeño parate. Antes estábamos hablando de observabilidad, de todo lo que brinda el Agent Core, ¿no? Y estábamos hablando del runtime. Correcto. Acá está, por ejemplo, la parte del runtime del procesor. Acá tenemos todos los detalles de la tool que en este momento estamos usando. Tenemos el status, el endpoint, el REN, y tenemos el CloudWatch y observabilidad. En este caso, cuando vamos a observabilidad, por ejemplo, tenemos acá, parece que acá están las métricas que estábamos hablando ayer justamente, me parece. Sí, por un lado tenés las métricas de la gente, después también, en este caso, como estamos usando el modelo de Opus levantado dentro de Bedrock, no de Bedrock Agent Core, sino de Bedrock tradicional, también podemos ver los consumos de tokens, cómo se fueron Claro, dando, y tener control sobre dicha exacto. data. Exactamente. Y también, ahora, bueno, si vamos a los logs, acá si vamos al barro, vemos un poco de los datos, ¿no? Acá lo que sí quiero también marcar, esto que dice Hotel RT Logs, esto sería Open Telemetry. Sí, OpenTelemetry. Open Telemetry, que acá es donde corre todos los logs, se procesan y después se marcan. Ahora, a ver. Listo. Más o menos, pasamos un minutito y medio, así que deberíamos estar, ¿no? Ya podría ser que haya terminado la investigación o estemos cerca. Sí, parece que sí, ya.
Acá, bueno, por ejemplo, sí, ya llegamos. Cuando, no sé si se está viendo bien ahí, pero bueno, acá voy al body. En este body, acá se ve el message. Y antes lo que estaba hablando era lo del content, que es cuando vos buscas los logs. Yo en este momento, yo lo estoy usando bastante al ver los logs. Voy al content siempre de lo que muestra todos los el agent, que en este caso estamos usando el procesor y el fetcher. Le pasamos el prompt y acá el procesor te dice proceso completado. Inicialicé sesión de browser, intenté la búsqueda de información sobre Ford Argentina. Generé campos de enriquecimiento con información disponible. ¿Qué es lo que hace? Como estábamos hablando, va a la página oficial, va a LinkedIn y empieza a buscar y te dice si realmente encontró o no encontró datos. ¿No es cierto? Vamos un poco más atrás. Bueno, de todo esto porque por lo general los agentes no tienen una interfaz gráfica, están un poquito más ahí Claro. Sí, tras bambalinas, pero sí, bueno, por eso tenemos que tener un monitoreo y tenemos que entender qué está pasando, ¿no? Y si está, y obviamente las métricas, porque es muy importante cuando diseñemos un agente establecer algunas métricas sobre las cuales vamos a monitorear su funcionamiento para ir obviamente haciendo fine tuning. claro. Toda esta tecnología es tecnología que probablemente en este ratito que estuvimos haciendo de podcast ya se haya lanzado algo nuevo Sí, y vuelva a pasar algo en los próximos 10 minutos, pero bueno, es importante ir manteniendo siempre el avance tecnológico en infraestructuras sólidas y que sean empresariales, ¿no? En este caso como exacto. Amazon. Yo, por ejemplo, ahora que estábamos hablando sobre todos los datos de IA, de lo que, cómo enriquecía el procesor, ya ahora directamente viendo un par de logs y que me decían que ya empezó el proceso de búsqueda, yo puedo ir a QuickSight en este momento y acá lo que puedo hacer es recargar la página y en teoría ya tendría que ver Ford, ¿no es cierto? A ver, acá dice Ford Argentina, Perfecto. industria, manufactura, tamaño enterprise. Es, bueno, acá Argentina, neutral, media. Y esto lo que está bueno, que bueno, ya te había dicho antes, que me gusta bastante, la razón de intención, que lo que muestra. La presencia continua de Ford en Argentina sugiere estabilidad en el mercado local. Eso yo creo que para la gestión comercial puede decir Sí, cosas, sí, ¿no? es interesante porque, bueno, un poco tener cuál es la intención que detectamos de la compañía, si es una compañía que está estableciéndose en el país, si está sólida en el país, si está de repente considerando retirar su inversión. Entonces, toda esta data es importante para el equipo comercial. Y finalmente, bueno, en definitiva, acá llegamos al final donde ya dos agentes de inteligencia artificial trabajaron para nosotros, nos mostraron data, nos mejoraron un proceso y nos parecía que esto es una prueba un poco de concepto un poco chica, pero que ayuda a aterrizar cómo de repente, si nosotros tuviéramos que programar en el modo tradicional, hacer todo ese research, parsear todos los datos de las páginas web, Sí, sí, llevaría un montón de tiempo, llevaría días, un montón más de líneas de código, ¿no? hacer el request, hacer después todo el scrap de la data, agarrar esa data, Sí, sí, formatearla en algo más o menos validar, decente. sí, sí, tema de seguridad también. Sí, yo creo que llevaría Sí, y es ahí donde se ve la potencia del LLM, ¿no? Porque yo en vez de tener un montón de condicionales anidados y cosas para resolver esto, básicamente le cuento, mira, claro, quiero que revises acá, y de lo que encuentres, devolvémelo formateado así, así, así. exacto. Y ahí es donde vemos cómo la inteligencia artificial resuelve un problema de programación que era súper complejo de implementar. Incluso creo que, no sé si en algún momento ibas a llegar a tener la capacidad o cubrir de la misma manera que hoy lo cubre el LLM, esa capacidad de salir a investigar y desde un lenguaje natural resolver todo un problema gigante, ¿no? Claro, y siempre, yo también siempre lo que pienso es con respeto sobre los tokens, ¿no? Armar una buena estructura, Sí, las tools también te brindan eso,
y como hablábamos antes también, la parte de hilar fino en los detalles que necesitamos, ¿no? Sí, yo creo que algo que es importante, que estos proyectos arrancan primero desde una idea y después desde un análisis tanto de proceso como de data. O sea, estas tecnologías, la sangre de esta tecnología es la data. Entonces Totalmente. necesitamos tener datos y en todo caso si no están ordenados, ordenarlos y acomodar todo para que le podamos dar a la gente la información de una manera que pueda lucir y que pueda brillar, ¿no? Exacto. Entonces es importante que todos tengamos en cuenta que los datos son claves, ¿no? en este mundo cuando salimos a resolver quizás problemas un poco más complejos que este ejemplo de la web. Podríamos mostrar un poco el consumo de tokens también. Perfecto. Acá volvemos a la parte de tokens que estábamos hablando, ¿no? Y como decíamos antes, en nuestro caso estamos haciendo mucho, bueno, parte de Sonnet y Haiku. Acá tenemos toda la parte de la invocación de modelos en GenAI, en la observabilidad, en este caso del procesor, ¿no? Sí, ese modelo está prendido en Bedrock y lo consumimos desde los agentes que están hosteados en Bedrock Core, ¿no? O sea, es importante que hay Exacto. dos Bedrock ahora. Uno que solo recibe pacientes del tipo agente y el otro que nos sirve para encender todos los tipos de modelos, no solo los modelos de Cloud, sino que Amazon tiene otros modelos que también podemos, por ejemplo, también se puede, GPT-5 creo que ya está Sí, disponible también, sí, sí. así que son modelos que vamos a elegir, pero bueno, la importancia es que en nuestro flujo a veces tenemos que contemplar situaciones donde nos ahorraríamos muchos tokens No sobrepasarse. y no sobrepasarse, pero igualmente como esta tecnología cada vez tiene más escala, también la realidad es que cada vez es más accesible y que va a depender mucho de cada caso de uso si necesitamos usar un modelo con alto razonamiento, que es más caro y consume más hardware, que un modelo de menor razonamiento. Pero bueno, creo que hemos dado el pantallazo de qué es Agent Core y cómo lo podemos usar y cuáles son los beneficios. Fundamentalmente los beneficios de poder tener agentes que estén production ready y que puedan escalar y que puedan correr de manera segura en una infraestructura y que obviamente protejan los datos de los clientes, ¿no? Que en definitiva hoy digamos, la carta ganadora es tener los datos. Así que bueno, como cierre, muchas gracias a todo el equipo que siempre nos ayuda a que estos podcasts sean posibles y muchas gracias Iván por haber estado arriba de la parte técnica para esta explicación. Perfecto. Muchas gracias, Seba. Muchas gracias, Movit, Alan, todos los chicos, la verdad, por la mano que me dieron. Tanto en el viaje, el hospedaje, todo, todo. La verdad que no tengo mucho más que decir. Siempre hay que tenerlo con precaución a la parte de los agentes, la parte de los tokens y la estructura y nada, es un mundo nuevo, ¿no? Que comenzó Definitivamente, hace poco, así que definitivamente. tenemos mucho que aprender. Y cada vez más agentic, así que bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.